¿No te has preguntado por qué es tan difícil concentrarte? Voy a usar el modelo ISH para explicarte un poco. Lo que pasa es que nuestras mentes no funcionan de esa manera. El modelo ISH nos ayuda a ver que tenemos una parte de nuestra mente que quiere hacer todo de manera automática para que la otra parte de nuestra mente pueda evaluar, tomar decisiones, disfrutar y vivir. Así que ellas hacen cosas diferentes. Una es un poquito más lenta, nuestra mente consciente, mientras que nuestras mini mentes o nuestro subconsciente quiere hacer todo instantáneo y automático. Así que cuando vamos a trabajar o a estudiar o a realizar alguna tarea, tenemos una parte de nuestra mente que está intentando concentrarse y quiere enfocarse, mientras que hay otra parte de nuestra mente que se está encargando de todo lo demás. Así que a pesar de que ambas partes de nuestra mente siempre hacen cosas diferentes, a veces son tan diferentes que se contradicen. Así que nuestras mini mentes y nuestro subconsciente puede estar pensando en que tiene sueño, tiene ganas de ir al baño, no quiere estar más tiempo sentada, quiere estar haciendo otras cosas. Pero nuestra mente consciente de verdad quiere realizar la tarea y pues, terminar el trabajo, terminar de estudiar o ¿verdad? Cumplir su meta. Gracias al modelo ISH encontré una estrategia que ayuda a que las dos partes de mi mente trabajen juntas para poder cumplir mi meta. Integrando conceptos y estructuras de la práctica de atención plena, la estrategia Atención ISH nos ayuda a prepararnos para un momento donde queremos dirigir nuestros recursos mentales y físicos hacia algo en específico, nos ayuda a crear asociaciones entre información que queremos entender y conocimiento previo, y también nos ayuda a guiar nuestro proceso de aprendizaje a través de preguntas. Voy a actuarlo con mi equipo para que lo puedas ver mejor. No importa si estamos tomando clases presenciales o virtuales, todos tenemos pensamientos que nos distraen y cuando estamos virtual estamos todos en lugares diferentes. Así que el primer ejemplo que van a ver es la táctica de estado de aprendizaje. Esta sugiere que el estudiante y el educador tomen un momento para prepararse para realizar sus labores. De esta manera le pueden decir a sus minimentes que quieren calmarse un momento y dirigir su atención hacia la tarea que van a realizar. Antes de comenzar la clase de hoy, vamos a ponernos en nuestro estado de aprendizaje y para eso quiero que saquen un papel, un pedazo de papel, puede ser un post-it o pueden arrancar un pedazo de papel de su libreta o algo que tengan por ahí y escriban las tres cosas o una cosa, algo que haya estado bien presente en su mente hasta el día de hoy, algún pensamiento que lo hayan estado pensando mucho, que les haya estado viniendo a la mente. Yo lo voy a hacer también. Me avisan cuando todo el mundo termine y yo voy a empezar un timer y vamos a dedicarle 1 minuto para pensar en esas cosas que anotaron en el papel. Pueden cerrar los ojos, pueden pararse o sentarse o ponerse cómodo, pero vamos a pensar en esos pensamientos por 1 minuto. Lo voy a empezar ahora. Espero que le hayan podido dedicar un poquito de tiempo a esos pensamientos y hayan podido dirigir su atención hacia ellos. Ahora pueden tomar un segundo para escribir en el papel alguna otra anotación, algo que se les haya ocurrido, cualquier cosa. Si no, no tienen que escribir nada, pero después que terminen con el papelito, lo ponen atrás de su computadora, lo doblan debajo de su teléfono, se sientan encima de él, lo sacan del cuarto, lo ponen en algún lugar donde no lo vean, porque ahora vamos a coger otro minuto para esos pensamientos, esas ideas, intentar con nuestra mente alejarlos de nosotros, olvidarlos. Y ir dirigiendo nuestros pensamientos hacia, ok, estoy en la clase de química, hoy vamos a ver qué va a traer la maestra, ya yo me siento perdido, lo que sea. Pero vamos a tratar de enfocarnos en que vamos a estar en el salón de clase, de manera virtual o de manera presencial, y vamos a estar pues enfocado en eso. Ya, ese fue el minuto. Ese fue nuestro ejercicio de ahora por la mañana y ahora sí, vamos a empezar a coger clase y vamos a empezar a hablar de ácidos y bases.
La segunda táctica es el monitoreo abierto para asociación de conceptos. Aunque aquí la vamos a utilizar para crear una narrativa, se puede también utilizar para crear todo tipo de representación visuales, porque ayuda a las personas a hacer asociaciones entre conocimiento que ya dominan y la información nueva que desean entender. Esto se puede hacer en grupo, se puede hacer individual y ayuda a las personas a ver la información nueva de otra manera. Antes de empezar con este capítulo, quiero que lean los temas que están en su libro de texto en el índice y lo tengo aquí proyectado para que lo puedan ver. Y tomen un momento para leer cada uno de los temas y tratar de conectarlos de alguna manera. Les voy a dar unos minutos para que lean los temas y creen una historia con ellos. Creen una narrativa, un parrafito, un cuento, lo que sea que se les ocurra de cada tema o que cómo es que los pueden conectar, pues tengan la libertad de hacerlo. Okay, así que ya estuvimos un ratito mirando los temas y tratando a ver de hacer que fluya una historia con todo eso que aún no hemos aprendido. No sé si alguno quiere compartirla. José, gracias. Puedes compartir tu historia. Sí, perfecto. Pues nada, esta es mi narrativa. Los ácidos y bases de Bronsted-Lowry llevan a cabo reacciones para determinar el compuesto ganador. El ácido más fuerte con el pKa más bajo es el ganador. El resultado de estas reacciones se puede predecir estudiando algunos factores determinantes. Algunas personas usan los ácidos y bases comunes y apuestan por su compuesto favorito. La aspirina tiene buena racha ganadora en las reacciones Bronsted-Lowry, pero no con los ácidos y bases de Lewis. Ahora que empecemos a hablar sobre los ácidos y bases de verdad, vamos a ver cómo la historia de José puede estar relacionada a lo que de verdad vamos a estar hablando en la clase o no. La tercera y última táctica de la estrategia Atención-ish se llama aprendizaje guiado. Así como los educadores y los maestros dominan el material suficiente como para poder hacer preguntas específicamente para esa información, la idea es que los estudiantes también puedan hacer eso y puedan hacer preguntas para guiar su entendimiento de la información que están aprendiendo. Les voy a dar más preguntas básicas que pueden utilizar y pueden adaptar a distintos temas, a distintas clases o a otras áreas de su vida incluso para que nos ayuden a entender información específica. Y estas preguntas básicas son qué, cuándo, cómo, dónde, cuánto. Entonces, ¿verdad? Son preguntas bien sencillas y que las hacemos a cada rato para preguntar distintas cosas, por eso las podemos utilizar en cualquier tema. Hacer estas preguntas y hacer preguntas buenas, preguntas que sean específicas para el tema, nos ayuda a nosotros a aclarar un poco el entendimiento de lo que hemos aprendido de la información que nos acaban de presentar. Así que si estamos hablando de estos dos tipos de reacciones, podemos preguntar cómo es que se parecen, cómo es que se difieren, cuándo es que se puede usar cada una. Si están en su clase de matemática y le enseñaron en un proceso, un procedimiento nuevo, también pueden hacer este tipo de preguntas. Igual en su clase de biología o en su clase de español, con los verbos, por ejemplo. Así que los podemos utilizar para muchas cosas. Bueno, eso fue una demostración de las 3 tácticas de la estrategia Atención-ish. Quiero dejarle unos consejos para cada una de ellas. El primero es que para el estado de aprendizaje aprovecha esos minutos. Hay unos pensamientos que están demandando tu atención y es un buen momento para dárselas. En el monitoreo abierto, sé genuino, presta atención a esas primeras ideas que se te ocurren. En el aprendizaje guiado, no limites tus preguntas, adáptalas y atrévete a explorar. Y nada, esos son los consejos. Espero que la estrategia les sea útil. Muchas gracias.